Que tiene una postura muy, me parece como que de reivindicar cómo construyen las niñas, ¿no? De valorar eso. Claro, no considerar los que no traen nada cuando llegan a primero. ¿Viste? Uno dice, También me parece importante que habla también en una parte de nuestro texto, al menos, que dice, ¿no? Que el adulto le cuesta ponerse en el lugar del chico, porque uno no se acuerda por ahí lo que le costaba cuando no estaba alfabetizado, y que es muy difícil de poder entender ese proceso. tal cual. Bueno, arranquemos entonces los del grupo. Aparte, profe, Sí, quiero agregar una cosita a lo que sí, usted dale. dijo. De que si uno, no sé, como futuras docentes, o en caso de Lisandro, futuro docente, si nos paramos en un primer grado y decimos, no, vienen sin nada, es como que no valoramos el trabajo de las maestras de inicial, es un Y el error trabajo que le llevó a los gravísimo, un propios horror. chicos. Y a los propios chicos Claro, el es como trabajo. que, claro, sí. Por eso me Eso pareció dice muy en el interesante texto, rescatar este capítulo. Eso dice en el texto, no desestimar nada de lo que los chicos interpretan, o sea, tomarlo en cuenta. Es Exactamente. como que se desvaloriza, profe, ¿no? En otras palabras. Tal cual. Fíjense cómo arranca el capítulo que dice, los niños piensan sobre la escritura y su pensamiento tiene interés, coherencia, validez y extraordinario potencial educativo. Hay que escucharlos. Así arranca este capítulo con una frase de Emilia Ferreiro que dice, ellos traen, y lo que traen es coherente. Y si es coherente, hay que construir sobre eso, ¿sí? Entonces, como no lo tenemos en cuenta porque lo ignoramos, tenemos que conocerlo para a partir de ese momento, si les toca estar en un primer grado, en un segundo, saber que sobre esa base que ellos traen, yo puedo construir a través de actividades que mantengan la coherencia de lo que ellos ya vienen construyendo de manera natural, ¿sí? A través de la observación, a través de lo que ellos ven en otros, ¿sí? A través de las cosas cotidianas que se les van presentando, el cartel de la calle, el envase de leche, el pote de yogur, el paquete de galletitas, el paquete de alfajor. ¿Ah? Entonces, ¿cómo ellos ya vienen construyendo de antes? Y entonces, si yo tengo en cuenta toda esa coherencia, voy a generar prácticas, ¿sí? Educativas, actividades que mantengan esa coherencia y esa línea de pensamiento y de construcción de la lectura y la escritura que ellos ya vienen trayendo. ¿Ah? Y la convicción, profe, que tienen, y la seguridad cuando dicen ahí, dice cartel en el texto que nosotros leímos. Y uno decimos, ay, qué bruto, pobre, no sabe leer, sí, papito, ahí dice cartel, sí, mamita, ahí dice cartel. No. ¿Cómo hacer para no sacarles esa seguridad también, no? Exacto, exacto. Es Porque fundamental. volvemos a la frase anterior. Sé las letras, pero no sé leer y escribir. ¿Sí? El nene de 6 años, Mateo. Sé las letras, pero no sé leer y escribir. No. Profe, Como la frase que dice algo. Claro, exacto. Ahí dice algo, ¿sí? claro, profe, ¿puedo opinar algo? Sí, Mi todos primito, micrófonos abiertos. justo está en primer grado, empezó ahora, ¿no? Sí. Y yo cuando a veces estamos juntos le pregunto, no sé, o cuántas letras tiene, o qué letras tiene, y lo que me sabe, o sea, leer bien, es su nombre, porque ya de tantas veces que lo repitió, y es Claro, como que me puede decir qué letra es cada cual sería. claro. En realidad, lo sabe leer, no sabe decodificar cada letra qué sonido tiene, ¿sí? Después cuando nos metamos en conciencia fonológica, ¿sí? Vamos a entender un poquito esto. Él sabe que ahí dice su nombre, porque ya Claro. desde sala de 3, ¿sí? Con el molde, es decir, con el modelo enfrente, ellos escriben su nombre y después en el jardín le quitan el modelo y ellos ya aprenden a escribir su nombre solo y obviamente saben que ahí está el nombre de ellos. Pero si vos, y te va a decir esta es la F, el nombre de cada letra. Pero si a lo mejor uno toma esas letras y se las cambia de lugar o utiliza esas mismas letras en otra palabra, no la van a saber leer, no van a saber decodificar cada uno de esos sonidos representados en esos grafemas.
¿Ah? Pero reconocen, profe, la letra. Exacto. Si su- pero- si una de Claro, a su- veces cuando veo una palabra diferente a la que no es su nombre, me dice, esta letra está mi nombre, estas letras van a mi nombre. Y así es Claro. como que de alguna manera lo reconoce de Exacto. tantas veces que lo escribió o lo repitió. Está en ese ¿Esa no es proceso. la conciencia silábica? Bien, podría ser si reconoce las sílabas. Ahora vamos a meternos en eso cuando empiece cada uno a explicar. ¿Puedo hacer un comentario en referencia a eso del Sí, nombre? dale. No sé si me escucha. Bueno, yo trabajé en jardín dando inglés, ¿no? Y enseñando inglés. Y a veces llegaba temprano y veía la dinámica que hacía la seño del 5 cuando recién entraban los niños a la sala. Entonces ellos tenían colgado en un cartelito su nombre en el lugar donde iba su mochila, ¿no? Entonces ellos estaban sentados, bueno, iban, colgaban su mochila, estaban sentados en ronda y veían qué nenes faltaban, qué nenes no habían ido ese día. Y sacaban ese cartelito y lo pegaban uno debajo del otro, en otro lado, de todos los que habían faltado. Pero ellos reconocían el nombre de los demás, sin aún saber leer, ¿no? Después contaban los que estaban presentes y hacían en el piso, la señora escribía en el piso una cuenta, que entonces eran los que eran ellos, supongamos que eran 30, menos los que habían faltado, hacían la resta de los que tendrían que estar en el día. Y entonces contaban, a ver si coincidían, y eso lo hacía la señora, o después lo empezaba a hacer alguno de los nenes también. Genial. Bueno, una dinámica que era muy linda también, la del poner el día con el día de la semana con la fecha. Claro. En sala de cine Bueno. lo empiezan a hacer a eso, ¿sí? Sobre todo en la segunda mitad del año, en la última parte, el último tramo del año, mucho también porque le empiezan a dar cierta base y cierto sustento a lo que después los maestros de primer grado van a retomar, ¿sí? Ciertas composiciones que se fueron generando en primero. Era el nombre con un dibujito, ¿no? No sé, a tal nene le correspondía, no sé, a Vito le correspondía el dibujo del auto. Entonces, ellos ya ahí ya sabían que ese era Vito, o sea, ahí decía Claro. Vito, aunque reconocían el nombre de los demás, supongo que después se lo fueron memorizando por el dibujito que tenía al lado, que eran todos diferentes, y por el lugar que ubicaba en el pollero de la mochila. Claro. Los que tuvieron Pero lectura, ¿a qué parte les hace acordar eso de ver los nombres y saber qué nombre corresponde a cada uno? La hipótesis del nombre. Bien, ¿qué ejemplo hay? ¿Se acuerdan que hay un ejemplo? ¿Qué hace la seño primero? Creo que es una maestra. Les lee una historia, ¿se acuerdan? De la reina. ¡Chachán! Y ella escribe 3 nombres, ¿sí? Que empiezan con B larga. Busquen, busquen. ¿Quieren que les comparta pantalla? Así vamos recorriendo juntos y lo podemos ir viendo. No llegamos, profe, justo esa es la Eso. parte del Bien, final. entonces lo vemos juntos. No Eso pasa iba a nada, decir, por eso no no lo pasa llegamos a nada, leer. no pasa nada. Yo sabía que no les iba a alcanzar el tiempo. Nos asustamos, pensé, digo, nos salteamos esa parte. A ver, es justo acá, ¿sí? En este sector. Miren esto, la maestra, luego de leer a los niños la bruja Berta, no era la reina, era la bruja. Chicos, yo voy a escribir palabras de este cuento. Y escribe bruja, Beppo y Berta. La maestra, yo escribí Beppo, Berta y bruja. ¿Dónde dice Beppo? Nahuel y Brian corriendo señalan Berta, pero se queda mirando con duda. Nahuel empieza con la B y la E. La maestra dice, ¿y con qué termina Beppo? Rápidamente Pedro dice con la O. La maestra, ¿puede decir Beppo aquí señalando Berta? Los tres gritan que no. Pedro acá dice Beppo, señalando correctamente, ¿sí? Hay ciertas inferencias que ellos pueden hacer, ¿ah? Con nombres que son muy parecidos y que cualquiera diría acá es lo mismo, pero en este momento, en este estadio de la construcción de la lectura, ellos pueden
darse cuenta, sin saber mucho, dónde dice cada nombre. ¿Ah? Y entonces a lo mejor tenés dos nenes que uno se llama Mariano y el otro se llama Martín, ¿sí? Y ellos pueden darse cuenta, ¿sí? Que con los dos empiezan igual, aunque no sepan leer Mariano y no sepan leer Martín. Pero se van a dar cuenta que en realidad en su cabeza le va a sonar Mariano, Martín, no terminan igual. Y van a agregarle a lo que ya vienen construyendo esto de que no solamente las palabras empiezan con determinados sonidos, sino que también terminan con otros sonidos, y tengo que darle importancia a cómo empiezan y cómo terminan las palabras, para poder diferenciarlas. Pero bueno, no me quiero meter en eso, quiero que me cuenten ustedes. El grupo 1. Esto lleva mucho o sea, todo el proceso, como la docente como guía, pero raya mucho sobre la incidencia que ejerce la profe en ese proceso, ¿no? Tiene que ser muy finito para no pasarse y no que lo construya la docente y no el chico, ¿no? Sí. Que lo vaya guiando muy El lentamente. docente tiene que ser lo suficientemente piola para saber en qué momento de esta construcción, por ejemplo, si nos paramos en la lectura, en esta construcción de la lectura, tengo parado mi grupo, ¿sí? ¿Dónde están parados? ¿Para qué? Para tomar esto de donde están parados y generar, ¿sí? Conflictos cognitivos, es decir, preguntas que ellos puedan tomar lo que ya saben para darse cuenta de algo nuevo, ¿sí? Porque el aprendizaje es así, yo no puedo dar algo que esté muy distanciado de sus conocimientos previos, ni que sea lo mismo lo que ellos ya saben. ¿Por qué? Porque si les doy lo mismo que ellos ya saben, es aburrido, ya lo sé, me pongo a molestar, hago otra cosa, total, esto yo ya lo aprendí, yo ya lo sé, lo resuelvo rápido. Si doy algo que está muy distanciado de sus conocimientos previos, me frustro porque no entiendo nada. Pero si yo doy algo que parte de lo que ellos saben, pero genero un conflicto cognitivo con algo nuevo, pero que está cercano a lo que ellos ya saben, ahí pueden construir conocimiento. Y se tiene que ver construyen. con el desarrollo, ¿no, profe? Exactamente. Pero Claro. específicamente más allá de la edad, ¿sí? Porque recordemos que hay individualidades. Más allá de la edad, yo tengo que pensar dónde tengo este grupo parado, dónde tengo este niño parado, para poder ayudarlo a construir a partir de lo que sabe. Pero si yo ignoro todo esto, no puedo hacerlo. Sí. Profe, puede ser en la construcción, la pera es rica, el niño asocia dulce de pera con esto del sabor, ¿no? Que asoció, que ya lo ha probado en su vida, y lo asocia con su dulce de pera, ¿no? Tal cual. En esa construcción. Claro, sí, vos fijate todas las cosas cotidianas que ellos usan, que es lo que está al alcance diario de ellos, para ir construyendo esto y para decir cosas que si ignoramos esto, diríamos, está diciendo cualquier cosa, ¿sí? Lo que dice no tiene nada que ver. ¿Ah? Y pensemos en, volvamos a Piaget. Piaget decía, las respuestas de los chicos no son incorrectas, sino que hay cierta lógica que ellos manejan que nosotros ignoramos, o que, como dice acá Fusca, nos olvidamos, ¿sí? Pero ellos le dan a sus respuestas cierta lógica, ¿sí? Lógica muy respetable, no dicen, sus respuestas no son erróneas, guardan una lógica oculta. La idea es desentrañar esta lógica para poder ayudarlos a construir a partir de eso. ¿Ah? Pero sí. Ahí eso que está mostrando esa imagen, nos pasó lo mismo como adultos. Automáticamente la vimos y dijimos, corresponde a un informe periodístico. Por la imagen nosotros hicimos una relación, pero no sabemos, japonés, chino, mandarín, no sé lo que es, pero no lo sabemos, pero intentamos interpretar. El mismo proceso tiene el niño a través de las imágenes o aquello que está en contexto. Es interesante poder ponerse en ese lugar. Exacto. Pensemos que para ellos un texto escrito es esto. ¿Ah? Por eso es tan importante, y se dio en uno de los talleres, ¿sí? Esto de tan importante de leerle cuando son muy pequeños y que el cuento, aunque sea una imagen y una frase
o una palabra, ellos van a inventar, ¿sí? Ahora nos damos cuenta que están construyendo la lectura y la escritura, ¿sí? Ellos van a decir, acá dice tal cosa, y uno puede hacer preguntas, ¿sí? ¿Y por qué pensás que este elefante está triste? Y ellos van a empezar a crear historias. Lo que hacen inferencias. ¿Se acuerdan? La clase pasada que vimos que en realidad ellos, todos esos procesos, ¿sí? De comprensión literal, hacer inferencias, que uno lo va enseñando de a poco, en realidad ellos lo van haciendo de manera simultánea. ¿Se entiende? Eso que yo expliqué en la clase anterior, en ese videíto que dejé, ellos hacen inferencias al mismo tiempo que van construyendo lo que es la lectura, por ejemplo. ¿Ah? Y nosotros enseñamos todo en compartimentos, ¿sí? Separados, cuando en realidad todo se da al mismo tiempo. ¿Ah? Pasa que nosotros, obviamente, nos olvidamos. Bien. Una consulta, Sí. profe, perdón. Fuerte, dale. Nada, pienso en las aulas heterogéneas que hoy se viven y pienso en las diferentes culturas que hay en esas aulas y en si esto puede tener complicaciones, porque entiendo que esa construcción del lenguaje es cultural y que la lectura que nosotros podemos hacer puede diferir de esa construcción que trae. Entonces, ¿es posible o es tan lejano como me lo imagino o no? No. Pensemos en lo siguiente. El texto habla un poquito al principio, sí, de estas cosas que vos estás planteando, que no todos los niños tienen el mismo acceso a una biblioteca, libros para niños, ¿sí? No todos. Pero sí hay algo. Los textos escritos están en todos lados, más allá de un libro formal, ¿sí? Le das un paquete de galletitas a un niño y el paquete está lleno de palabras. ¿Ah? Y si vos le decís, a lo mejor dice baile, y vos le preguntas a nene qué dice acá, te va a decir galletitas. Está eso igual diariamente, porque salís a la calle y hay textos escritos en todos lados, desde el nombre de la calle, desde el nombre del almacén, el nombre del súper, del chino, los cartelitos que aparecen en la góndola. Entonces, más allá de lo cultural, de la heterogeneidad que hay, todos, absolutamente todos, están en contacto con el lenguaje, con la palabra escrita. ¿Ah? Todos. Pero la lectura que hagan de las diferentes, por ejemplo, de feliz día o día feliz, o la pera es rica, y lo que ellos puedan traer va a ser similar, Sí, es similar. Sí, es similar. Va a haber, cada uno va a poner su propio componente de acuerdo a su contexto, va a hacer su propio aporte. En vez de como miedo que dulce de pera, jamás va a decir, acá dice dulce de pera. ¿Ah? O a lo mejor Nick sabe lo que es una pera. Porque en la casa no consumen frutas. Estas son las cosas que ¿Ah? Pero algo va a ser otro tipo de aporte, pero prácticamente esto es la base sobre la cual construyen todos los niños. Es decir, mires a quien mires, habrá variantes, pero todos hacen lo mismo. ¿Sí? La lógica... Era así la lectura de esa realidad o de esa interpretación que el chico hace y no de no sacarle validez. Eso exactamente. Me preocupa por ese sentido, poder yo atravesar esa barrera mía. Exactamente. Quizás con lo que te encuentres y se te torne más difícil es que frente a un aula de 30 niños, en primer y segundo grado vas a tener un grupito que les va a costar, van a ir a otro ritmo, a otro paso. Y entonces ahí vas a tener que dividirte y generar proyectos distintos para este grupito de niños que va a otro ritmo. Que mientras que unos están ya con una lectura silábica, estos están recién construyendo, ¿sí? Otro tipo, están en otro eslabón de esta cadena, ¿sí? O de esta escalera, en otro escalón, ¿sí? Entonces, creo que lo más difícil en la docencia es eso, cómo trabajo con este pequeño grupo. Sí.
No, que iba a comentar eso, que en la sala de 5, esa que yo hablaba antes, había 2 grupos, y a mí me llamaba mucho la atención porque la seño era una genia, y cómo podía laburar, antes de yo de entrar en el profesorado, ¿no? Cómo podía laburar con 2 grupos totalmente en distintos como niveles, o en distintas etapas del momentos. conocimiento. Claro, bueno, ahora veo que se puede o que se debería poder, pero digo, nada, a mí me daba admiración cómo laburaba con los 2 al mismo tiempo, a pesar de estar en distintas etapas de conocimiento. No es fácil dividirse, generar actividades para uno, pensar actividades para otro. Sí, no es fácil, pero bueno, pero es parte de la tarea, ¿sí? Por eso en la docencia se labura mucho fuera del aula. Hay mucho trabajo previo. ¿Ah? Nosotros estamos viendo en lo que es diseño curricular la parte esta de la articulación nivel inicial y primaria, la importancia de la alfabetización en todas las disciplinas, porque atraviesa todas las disciplinas, y el tema de trabajar en conjunto, esto de parejas pedagógicas, grupos flexibles, y bueno, la intervención en el caso que sea necesario, o sea, se está abriendo un poco más por ahí a lo anterior, ¿no? Creo que se está viendo otro horizonte, por así decirlo, en relación a lo que es la alfabetización. Es muy interesante porque es la base de los chicos a futuro, ¿no? Es muy importante para... Cuando un niño aprende a leer, ¿sí? Ni hablemos de escribir, ¿no? Cuando un niño aprende a leer, se abre frente a ellos un mundo asombroso de conocimiento. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura, ¿sí? Abre las puertas al resto de los conocimientos. Por eso cuando tenemos niños en el aula con dislexias y con dificultades en la adquisición de la lectura, son niños que una vez que aprendieron a leer, uno dice, hizo como un clic y de repente le va bien en todo, ¿sí? ¿Y qué fue lo único que hizo? Poder adquirir la lectura, ¿sí? Entonces, es fundamental que tengamos en claro estos procesos que se van dando en el niño para poder entender y para hacer generar actividades o propuestas pedagógicas que les permitan a los niños llegar a la alfabetización convencional, ¿sí? A la adquisición de la lectura y la escritura. También es importante después de esto, en lengua, en literatura, que la docente pueda generar ese interés por la lectura también, porque si no, es como que quedan ahí. Yo personalmente, bueno, traigo un tema que es, bueno, con mis alumnos, yo trato de incluir, bueno, mezclo el deporte con el conocimiento, ¿no? Porque necesito que tengan todas las materias aprobadas para poder seguir jugando, compitiendo. Y el otro día pregunté cuántos libros habían leído el año pasado o este año, cuántos libros, que era importante leer para conocer, para charlar, para tener vocabulario, y todos me dijeron ninguno, o 2 o 3 me dijeron 1. Y tiene que ver, porque después indagando, tiene que ver con la motivación, de encontrarle el significado a la lectura y para qué lo leo. Porque todo el mundo me preguntó, ¿para qué? Si total, y esa es la respuesta. Quizás los maestros de ese grupo de chicos no les dio libros para leer, pero eso no quiere decir que no hayan leído, ¿sí? Recordemos que hoy tenemos la posibilidad de leer de diversas fuentes, no solamente del libro convencional, y también es lectura, ¿sí? No quiere decir que, a ver, que los textos, ¿sí? Los libros de texto no nos aporten un montón y nos enriquezcan nuestro pensamiento, no digo eso, pero digo que también tenemos otras fuentes de lectura y no dejan y no pierden validez por no ser un texto convencional, ¿sí? Un libro de cuentos o lo que sea. Pasa que tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo. ¿Qué quiero trabajar, ¿sí? A través de la lectura de este texto? Quiero trabajar su imaginación, bueno, busquemos cuentos de ciencia ficción, de fantasía. ¿Ah? ¿Qué quiero trabajar? Quiero trabajar la comunicación, bueno, busquemos otro tipo de texto que nos permita trabajar la comunicación. ¿Ah? Recuerden cuál es el objetivo realmente de la lectura y la escritura. ¿Ah? Es comunicar, es registrar,
¿sí? Y yo agregaría, ¿sí? Es generar creatividad, ¿sí? Generar creatividad. Agregaría ese tercer objetivo. Sin creatividad o sin curiosidad no hay aprendizaje, ¿no? Y en la lectura por el placer de leer, que es lo que quizás a lo que más enfocás vos, ¿no? Que sientan placer por leer. Y con la lectura viene un montón de plus, de bonus track que nos permiten como ampliar el vocabulario como vos dijiste, poder expresarnos mejor. ¿Ah? Bien, de la lectura, ¿qué etapas se encontraron? No sé cuánto tiempo nos quedan. Igual esto lo vamos a retomar la clase que viene. ¿Qué etapas pudieron ustedes diferenciar en la adquisición de la lectura, en el proceso, en la previa a la lectura? Primero que intentan, interactúan con esto que ya hablamos, ¿no? Con textos que están en su entorno. Bien. ¿Sí? Están todo el tiempo en interacción con eso. Después, ya en otro nivel, habla esto de que las letras, ¿no? Representan el nombre del objeto, sin conocer el significado por ahí de esa palabra, se la atribuyen según la imagen que ellos vean. Bien. Eso vendría a ser como un primer paso. Bien. Y después... la palabra es de acuerdo al contexto, es lo que decía. Exacto. En contexto. Si esa misma palabra estaba acompañada de otra imagen, esa palabra representaba otra cosa. Bien, porque yo voy a, exactamente, leo una palabra, si digo acá dice pera, ¿sí? Porque está en un contexto de imágenes que representan frutas o lo que sea. Saco esa pera y la pongo en otro espacio y esa palabra deja de decir pera y dice otra cosa relacionada con el contexto. Luego de eso, ¿qué viene? ¿Qué aparece? ¿Qué pasa si le... Profe, sí. Profe, también aclara perdón, que yo... Ah. Ay, me encanta que se maten por hablar. Habla, Lora, habla, después hablo yo. No, lo único que quería agregar era que utilizan el artículo indefinido, profe. Bien, en esa etapa. Exactamente. ¿Qué más? Profe, antes de, con las chicas de la sección que nos tocó la lectura, escribimos que, o bueno, fuimos entendiendo en realidad que antes bueno, del contexto y de las palabras, ellos pasan como por un primer momento en el que no diferencian lo que es ni el dibujo de lo que es el significado de su palabra. Por ejemplo, no sé, pera, no lo van a saber diferenciar. Eso como en un primer momento, antes de que sepan lo que es escribir, por así decirlo. Y bien, que en la escritura pasa así. Después pasa por un proceso de grafismo en el que no es representativo lo que están escribiendo. Claro, eso pasa en la escritura, ¿sí? En la lectura lo contextualizan. En la escritura bueno, y ya es pasando a lo que es parecido. Claro. Ahora Bueno, después sí, nos para vamos a meter agregarles. en escritura seguramente en la clase que viene porque nos quedan 10 minutos. Vamos a seguir con lectura. Y después vamos a la clase que viene a retomar lo que dijo la compañera, ¿sí? Porque es muy importante eso. Bien, ¿qué más? Puedo establecer un orden que anotamos y más o menos un poquito más, que se va un poquito más de lo que dijeron las chicas, Ajá. no tan específico. Bien. Más completo sí. Las letras dicen lo que son, que dicen letras. Letras. Ese es el primer momento. Sí. Después, el texto escrito representa un significado. Bien. Después, saben que el texto dice algo en tercera instancia. Después, las letras representan el nombre de los objetos. Ahí es donde entra la hipótesis del hombre. Y después, la significación al texto inicial no se mantiene. Varía si varía el contexto. Exacto. Ese es el primer momento. El segundo momento dice que hay una relación entre el texto y el contexto y se mantiene la significación.
que es una significación interna y una significación externa. Después, dice, toman las propiedades del texto que son cualitativas y cantitativas, ¿puede ser? Cuantitativas. Primero siempre se manejan por lo cualitativo, es decir, por la calidad, por lo que ven, por lo visual. Después pasan a una segunda etapa que es más cuantitativa, ¿sí? Donde, fíjense acá en estos ejemplos, donde ellos ven la cantidad, se manejan por la cantidad, ¿sí? Que ven. Por ejemplo, en el texto dice la pera es rica, y ellos van a leer pera, se manejan por la cantidad. Y después pasa lo mismo con la escritura, ¿sí? Cuando las chicas expliquen lo de la escritura, que para ellos una palabra, bueno, no me quiero adelantar, cuando el animal es grande, la palabra tiene que ser larga, ¿sí? Y cuando el animal es pequeño, ¿sí? En investigaciones que hicieron, la palabra tiene que ser pequeña. Entonces para ellos, mariposa tiene que ser una palabra corta, porque la mariposa es chiquita. Por lo tanto, se tiene que escribir con pocas letras. Lo mismo pasa en la lectura. ¿Ah? Tengo que hacer que la palabra pera entre en esta cantidad. Por eso es cuantitativa. Cuantitativo es de cantidad. Y cualitativo es de calidad. ¿Sí? Entonces, en esto dice pera, le pregunta la maestra. Y él dice, no, en todo esto, no, estoy leyendo cualquier cosa. No en todo esto. Cortando acá, señala la palabra, la pera es. Profe, Sí. profe, esto me lleva también a algo que leí en un texto que nos dio la profe de matemática, ¿no? Que cuando ellos apenas empiezan con todo esto es como que lo relacionan a la longitud, ¿no? Justamente. Entonces es como que, bueno, si es lo que usted está explicando, si el animal si la palabra es larga, el animal tiene que ser grande, pero no, es porque lo relacionan con longitud a cómo es en realidad. Claro. Llegó a matemática. Porque ahí empieza la parte cuantitativa, ¿sí? Donde se dan cuenta que esta palabra acá no entra, esto que estoy diciendo acá no entra, entonces lo separo, ¿sí? Comienza esto de separar en sílabas, ¿sí? De reconocer el principio y el final de una palabra, cómo suena, ¿ah? Claro, profe, intentan una división silábica del nombre atribuido. Exactamente. Lo logran a partir de que la docente les va repreguntando, ¿no? Porque les pregunta, les da lugar, ellos crean una hipótesis, la docente vuelve a preguntar e intentan reorganizar esa misma frase o eso que ellos atribuyeron a la frase y luego se dan cuenta con la tercera repregunta que hace falta agregar contenido, que no da la cantidad de lo que ellos están atribuyendo a ese texto. Y agregan dulce de pera, que es lo que decía Vero antes. Saber preguntar es fundamental para generar esto que yo les digo, estas crisis cognitivas y decir, a ver, esto que estoy diciendo, ¿sí? No es que los niños los piensen así, pero esto que estoy diciendo, ¿es coherente o no es coherente? Porque, a ver, lo que la señora me está preguntando me está haciendo pensar. Preguntas problematizadoras, profe. Exactamente. Preguntas que generan crisis a nivel cognitivo, ¿sí? Generan una situación problemática. ¿Y esto que me está preguntando ahora, cómo lo resuelvo? Entonces, tengo que generar una nueva hipótesis, que en realidad esto que está diciendo acá no es tan así, sino que en realidad está diciendo otra cosa. ¿Sí? Es fundamental la manera en que preguntan. Bueno, vamos a dejar para la clase que viene la parte de escritura, que es muy similar, y vamos a ver todos estos dibujitos. Invito a los que hoy se ocuparon de lectura, que lean lo de escritura, y a los que leyeron hoy escritura de manera grupal y que no terminaron, terminen y lean los de la adquisición de la lectura. Así logro que todos o que todas hayan leído el capítulo 2. ¿Sí? Si alguna tiene niños y quieren utilizar a sus niños y grabar, ¿sí? Poner en práctica estos ejemplos que aparecen acá y ver qué responden, sería fantástico.
Si no tienen ustedes problemas en compartirlo. Si quieren, yo no lo grabo a eso, porque recuerden que yo todo lo subo a YouTube. Entonces, para preservar, ¿sí?, la intimidad de estos niños, esa parte no la grabamos, pero sí podemos compartirlo y podemos ver entre todos cómo responden los niños a este tipo de preguntas que aparecen acá en el texto de Fusco. ¿Les parece? Fusco. También el Sí, apellido. profe. ¿Les parece que hagamos así? Sí, profe. Buenísimo. La clase que viene entonces, Sí, profe. las que vieron, las chicas que estuvieron viendo la parte de escritura, van a contar todo eso que ya estuvieron adelantando un poquito y vamos a ver los dibujos que aparecen. Pero la idea es que todos, todas, lean el capítulo 2. ¿Ah? Y traten de hacerse una secuencia de las distintas adquisiciones que van logrando los niños en este proceso de construcción de la lectura y la escritura. ¿Ah? ¿Preguntas? Nos quedan 2 minutos.